Señoras y señores, el señor economista Abelardo Pachano, nuestro singular saludo de bienvenida, economista. Bueno, entre tanto entorno comprometedor, bastante negativo, yo sí quiero empeñarme, y lo están haciendo por ventaja muchísimos medios de comunicación, empeñarnos en analizar ciertamente cuál es el destino macroeconómico que ha gestado el sistema monetario en el que estamos inmersos desde hace un par de años. Sendas crónicas aludieron la historia de la dolarización, sus antecedentes, las motivaciones que llevaron a cuajarlo. Pero muy pocos trabajos de investigación periodística o de técnica económica, macroeconómica y financiera han estado destinados en los últimos tiempos a valorar adecuadamente qué ha pasado con la dolarización, en qué nos ha beneficiado a todos los ecuatorianos, y todos con gran énfasis. Me complació muchísimo que una importante revista como Gestión se haya ocupado en su último número de anticiparnos que la dolarización bien podría ser una bomba de tiempo. María de la Paz Vela, en colaboración con Pablo Jiménez y otros distinguidos analistas, en un vuelco periodístico muy bien ejecutado, nos está hablando lo que nos está provocando la vigencia de la dolarización. El mismo tema de enfoque del último número de la revista Monitor de la firma Market anticipa que más allá de lo que señalan los indicadores macroeconómicos que hablan de estabilización, que hablan de reordenamiento de la economía, está una situación real. Es la situación de la inmensa mayoría de los ecuatorianos que comienzan a preguntarse, bueno, ¿y para qué sirvió todo esto? Porque el ecuatoriano común, economista Pachano, lo que ve es una incesante escalada de los precios. Este es el principal enemigo, un enemigo implacable que el nuevo modelo no logra dominar efectivamente, pese a que los repetidos anuncios oficiales exhiben los zigzagueantes indicadores inflacionarios como el mayor logro de un programa económico que no logra aproximar el dato oficial a lo que la gente percibe. Entonces, cuando hay un informe del INEGI, su famoso informe mensual, la gente dice, ese organismo está loco. Yo veo y contemplo otras realidades en los mercados. Entonces, haciendo esta especie de inventario, la revista Monitor ha consultado a ecuatorianos sobre los beneficios que ha recibido el país de este esquema de la dolarización y encuentra que el 53% de los entrevistados manifiestan que el modelo no ha traído beneficios. Cifra que se confirma al preguntar si el nivel de vida ha mejorado. Dicen que se ha mantenido igual y ha empeorado el 54% de la población y cree que ha empeorado el 13%. Al indagarse sobre las razones principales que determinan esta percepción, dice Monitor, hallamos que el alto costo de la vida, el crecimiento del subempleo, la inflación, la falta de control de precios, la baja producción y los sueldos bajos son mencionados por la población incesantemente. Y entonces localiza el análisis a través de los interrogatorios y respuestas que ha registrado el estudio, que en este estadio encuentran que para la mayoría de los ecuatorianos que participaron en esta investigación, los temas vinculados al crecimiento de los precios o la inflación constituyen la asignatura pendiente en aplicación del esquema de la dolarización de la economía. Y son cifras, economista, pero muy grandes. La mala imagen del modelo de dolarización convalece a la hora de indagar a mayor profundidad sobre la utilización del dólar y el mantenimiento del modelo. Así las cosas,
el 84% de los ciudadanos afirmó calcular sus transacciones comerciales en dólares. Claro, estamos dolarizados. En este capítulo el enfoque por la edad del participante arroja datos interesantes. El 92% de los jóvenes entre 18 y 24 años ya se ha incorporado definitivamente a un buen manejo de la divisa, a una rutina diaria. Mientras que los ciudadanos entre 45 y 54 años, la cifra baja al 88% y más allá de los 55 apenas al 69%. Esto es bastante explicable. Es obvio. Hay otro elemento. Cuando se le presentó al Ecuador la propuesta de dolarización, uno de los arietes del esquema fue la posibilidad de propiciar una apertura que transformaría la estructura productiva del país, generando mayores niveles de crecimiento, se decía. Pero pese a ello, las exportaciones se fueron para abajo, continúan deprimidas. Las importaciones evidencian una recuperación, en especial de los bienes de consumo en prejuicio de los bienes de capital. Esto sí, allí puede usted tener la razón, ya nos va a explicar. Pero lo que el monitor sostiene es que el perjuicio en la caída de exportaciones es por los bienes de consumo respecto a los bienes de capital. Y por lo tanto, ¿quién paga ahí los platos rotos? ¿La producción nacional? Señor economista. Entonces hay un estancamiento de la producción. En fin, el diagnóstico es complicadísimo. Claro. Pero hay que reconocer que hay debilidades en el sector externo. Hay que reconocer que hay un sobreendeudamiento. Pero no es producto del modelo. No es producto del modelo. Entonces, aquí vamos desde el comienzo. Claro, vamos. Le leí el estudio de gestión de María de la Paz. El de Monitor no conozco. Empecemos primero por clarificar los temas. Cuando uno analiza un esquema económico, uno tiene que ser lo suficientemente cuidadoso como para poder determinar cuáles son las bondades que puede acarrear su aplicación, cuáles son sus debilidades, qué tipo de amenazas enfrenta cada uno de los modelos, en qué condiciones fue implantado, cuál es la herencia con la que se inicia la aplicación. En el caso de la dolarización, si bien hay que reconocer que se la impuso en las condiciones más difíciles, las menos recomendables desde un punto de vista de evaluación y de análisis, ya está implantado en el Ecuador. Esa es una realidad. ¿A usted no le gustó, Gonzalo? Usted es un crítico de la dolarización, o más que un crítico de la dolarización. Usted está preocupado por lo que pueda ocurrir si es que esta dolarización no cuaja definitivamente en el país. Correcto. Yo también estoy preocupado. Y me he preocupado permanentemente de señalar de que la dolarización es un esquema tan rígido que demanda un manejo mucho más riguroso y ortodoxo de la economía de lo que demanda cualquier otro tipo de esquema o de programa económico. Y que si no hacemos nuestro trabajo y no le ponemos a la política económica debidamente encauzada, con la dolarización o sin ella, el Ecuador tendrá problemas. Recordemos que, por ejemplo, el alto endeudamiento externo del país no es producto de la dolarización, es producto de un irresponsable manejo fiscal, en donde los distintos gobiernos, con las excepciones debidas, en lugar de corregir el problema de los déficits fiscales, simplemente tomaron el atajo de buscar más deuda para mantener los ritmos de gastos corrientes en el país. Entonces ahora tenemos una deuda absolutamente desproporcionada. Y estamos manejando la economía con un esquema cambiario tan riguroso como el de la dolarización. Entonces no podemos nosotros decir que la dolarización es la causante de la deuda externa, cuando fueron los otros regímenes de política económica los que ocasionaron que se acumule un problema de esta naturaleza. Lo segundo,
Perdona, economista, pero el actual gobierno ha perseverado en aquello. Hay un crecimiento increíble del sobreendeudamiento en nuestro país. Yo creo que el actual gobierno ha tenido dificultades en aumentar la deuda, porque a raíz de la declaración de la moratoria en el año 99, declaratoria unilateral y perjudicial para el Ecuador, no ha habido un solo banco internacional dispuesto a prestarle al Ecuador. Ni siquiera se han podido hacer los famosos factoring petroleros. Y los organismos multilaterales de crédito solo han estado dispuestos a prestarle al país en función de la aplicación de un programa convenido con el Fondo Monetario y por cantidades más o menos parecidas a las amortizaciones que teníamos que pagar. De tal forma que con este gobierno la deuda no ha aumentado. ¿Ni siquiera la interna? Ni la interna, porque ¿quién le compra papeles del Estado? ¿Y los ¿Quién bonos le que ha compra? emitido? Los bonos que han servido. Desde el Banco Central. No, el Banco Central no ha podido comprar bonos del Estado, ya no puede comprar bonos del Estado. Y los que los adquirió en la época anterior a la dolarización, los adquirió, en mi criterio, inconstitucionalmente. ¿Y de dónde, por ejemplo, se ha canalizado, economista, 300 millones para el proyecto San Francisco? Si no con deuda. Todavía no, el proyecto San Francisco no le ponen la primera piedra. Pero son 300 millones que ya están que se supone definidos, van a ser parte del gobierno, porque ya eran como contrapartes las que iban a generar ese proyecto. Ahora todo el Estado ecuatoriano va a responder por estos 300 millones de dólares. Yo primero quiero ver que se ejecuten ese tipo de proyectos con endeudamiento. ¿Y esos protocolos financieros con España tampoco se cuajaron? No. ¿Que usted conozca? Que yo el sepa, de 500 millones, por ejemplo. Que yo sepa cuáles son las obras que se están llevando adelante. ¿Qué obra hidroeléctrica importante se está haciendo en el país desde el año 92? Ninguna. Y todos los días se prende un nuevo foco, alguien compra una refrigeradora, alguien compra una plancha, alguien instala una empresa, alguien abre un almacén. Cada día se demanda más y se consume más energía. Y el país no produce energía, porque no tiene dinero para hacerlo. Porque no puede endeudarse. ¿O no contrariaba el libreto de las privatizaciones? ¿En qué sentido? Si es que apoyábamos a Toachi Pilatón, si configurábamos el San Francisco y otros proyectos, simple y llanamente con más generación, perdía piso la venta de las distribuidoras. Pero a ver, pongámonos a pensar, Gonzalo, que a nosotros nos ofrecen, nosotros estamos en el negocio de la energía. Ni usted ni yo estamos en ese. Pero supongamos que estamos. Y que nos dicen, vengan e inviertan en el proyecto San Francisco, o en el Toachi Pilatón, o en el que escoge el Ecuador. Nosotros venimos al Ecuador, vemos el proyecto, nos gusta el proyecto, es bonito, puede generar y todo, y le preguntamos, a ver señor, nosotros aquí vamos a invertir 300 millones de dólares. Uso su cifra, Gonzalo. Muy bien, ¿quién nos va a comprar nuestra energía? ¿Quién nos va a comprar? Y nos dicen, ¿sabe que quién les va a comprar? Son las empresas de distribución que son estatales. Dígame, ¿cómo se fija la tarifa eléctrica en el país? Está fijada por decreto. ¿Quién me garantiza un retorno a la inversión que estoy haciendo yo? O a la que vamos a hacer los dos. ¿Quién nos garantiza el retorno, la utilidad ahí? Si es que se fija por decreto las tarifas. Nadie nos garantiza. Pero es la tarifa más alta del planeta, creo yo, este momento. Después hablamos de si la tarifa es adecuada o no es adecuada. Exactamente, pero ahí está la garantía de financiamiento. Pero espérese, ¿a cómo nos van a comprar? ¿A cómo nos van a comprar? ¿Y quién nos va a pagar la energía? Porque la empresa eléctrica Quito, que es una de las mejores, no puede pagar todo. La empresa Emelec de Guayaquil debe un montón de plata de generación no pagada. La del Oro no paga, la de Quevedo no paga, la del Norte no paga, todas no pagan. Y todos los años el Estado ecuatoriano tiene que subsidiar. El año pasado perdieron 133 millones de dólares. Entonces, si nosotros vamos a generar y somos privados, vamos a buscar un mecanismo que nos asegure que nos paguen la energía que vamos a vender y en las condiciones razonables. No a 9 centavos del kilovatio o algo, sino a un precio que sea razonable, porque tampoco aquí se busca explotar en el mercado. Pero vamos a tratar de ganar. ¿En qué va a terminar? En que el Estado a esos inversionistas va a tener que garantizarle la rentabilidad igual que le garantizaron a Emelec. Porque no hay mercado, no hay un mercado de competencia en la energía eléctrica. No hay un mercado de competencia. Y si el Estado fija las tarifas,
el inversionista privado le va a pedir, garantíceme que usted al fijar las tarifas me da una rentabilidad adecuada, y van a tener que en el contrato de concesión decir, a usted le garantizo, haga lo que usted haga, maneje como maneje, le garantizamos el 9,5 como hicieron con MLEG, que sirvió para enriquecer. Pero ahí podría haber una alternativa. Seccionemos, descentralicemos el manejo de las comercializadoras y de las generadoras, como lo ha hecho el señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Bueno, por ley está prohibido que la distribuidora tenga generadora. Ah, sí. La ley está prohibida. Pero digo en estadios aparte, ¿no? Ah, no, claro. Vea, Gonzalo, el país inclusive requiere una buena ley antimonopolio, una ley razonable de control de monopolios. Así es. Para que las cosas favorezcan al consumidor, sí nos favorezcan a todos. Para energía eléctrica, para telecomunicaciones, para cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que porque nos falta la ley, nosotros digamos que no hay que construir un sistema que promueva la inversión en todos los campos. Entonces, no es que uno puede estar a favor de la privatización o en contra de la privatización, sino que uno tiene que mirar cómo resuelvo el problema que tengo al frente. De acuerdo. Si yo tengo un problema serio de que no puedo endeudarme, o no debo endeudarme, porque ya el país debe demasiado, para generar energía eléctrica, y ya no tengo más dinero, la única forma de tener energía eléctrica suficiente que promueve inversión en el Ecuador es atrayendo a capitales nacionales o extranjeros que desarrollen proyectos hidroeléctricos. Eso destruiría el oligopolio estatal en el manejo de la... Es que el oligopolio privado o público, a ambos hay que controlarlos. Es que quieren conducir a un oligopolio privado. No, es que tampoco puede permitirse eso, Gonzalo. No, pero una cosa no debe llevar a la otra. Si esa subasta se da, no va a haber quien puje. Y entonces van a dividir en dos regiones, si cabe el término. Ya lo han aludido así desde el CONAN. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Un español en el litoral, un español en la sierra y una argentina en la sierra o en el litoral? Un cambio de quienes manejan a nombre del Estado, empresas que tienen alguna influencia muy pequeña de los organismos seccionales, muy pocas, y lo otro, el privado, el que impondrá las tarifas que le convenga, le corresponda. Pero lo que usted ve y visualiza es una sana competencia de generación, una sana competencia de comercialización o distribución. Claro. Esto sería lo adecuado. Claro. ¿Por qué necesariamente tiene que ser con el uniforme de las privatizaciones que funcione esto? No necesariamente con el de las privatizaciones. Cualquiera que sea la figura económica que escojamos. Cualquiera. Empresa de economía mixta. Capitalización de las empresas eléctricas. Venta de las acciones. En cualquiera de las figuras que nosotros escojamos, Gonzalo, en cualquiera de ellas, vamos a tener que entregar el control de la administración de las empresas al inversionista privado. Una empresa de economía mixta se puede conformar o aumentando el capital o vendiendo acciones. Incluso uno tiene que saber qué escoge como modelo dependiendo de la situación, porque no siempre interesa capitalizar a una empresa. ¿Para qué capitaliza una empresa si no requiere de esos recursos? Y si va a entrar un administrador privado y va a disponer de los propios recursos que está aportando. Entonces, una capitalización inadecuadamente concebida, más bien perjudica más al Estado. Una venta de acciones de una empresa descapitalizada también perjudica al proyecto. Entonces, en economía no hay fórmulas absolutas. No hay fórmulas absolutas. Pero en el caso del que estamos nosotros hablando, si el Estado ecuatoriano, llámese municipios, consejos provinciales, o llámese Fondo de Solidaridad, que son los tres grandes accionistas de las distribuidoras eléctricas, ninguno de estas tres entidades tienen dinero para poder aportar al mejoramiento de la distribución eléctrica. Y hemos llegado a tal nivel de descomposición que cuando usted construye una urbanización, usted está obligado a hacer toda la infraestructura eléctrica. Y cuando concluye, le tiene que entregar gratis a la empresa eléctrica de la ciudad en la que usted trabaja, o en la que usted está haciendo la inversión.
Es decir, las empresas eléctricas han recibido el aporte de toda una inversión privada de desarrollo urbano sin aportar un centavo. Esto no puede seguir también. Las empresas eléctricas tienen que ofrecer todos los servicios, toda la gama completa de servicios. ¿Y por qué es esta situación? Porque simplemente están descapitalizadas, están mal administradas. Esto es. Y en ese sentido, Gonzalo, lo que hemos visto, hay empresas eléctricas en donde se roba el 30% de la energía, el 35% de la energía, por Dios. ¿Y quiénes se roban? Se roban un montón de consumidores privados bajo el auspicio de administraciones públicas. Porque ¿quiénes administran estas empresas? Administran los municipios, los consejos provinciales y el Fondo de Solidaridad. Y sin embargo, nos suben las tarifas a los que sí pagamos para compensar a toda esta cadena de inmorales que hay, auspiciados por las propias administraciones. Porque esas administraciones saben que le están robando y no hacen nada. 133 millones de pesos del año anterior que tuvo que asumir el Estado. Ya van 700 millones de dólares que asume el Estado de deudas de las empresas eléctricas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, Gonzalo, yo creo que a los temas en el Verá que usted se saltó de la dolarización. Por eso ya me va a regresar. Y en este momento me iba a regresar a la dolarización. No, pero estaba muy interesante. A los temas, Gonzalo. O sea que usted quiere que se privaticen, que se vendan las acciones de las empresas eléctricas. A ver, ¿cuál es la dimensión que... No, ¿cuál es mi opinión? Que tiene definido el CONAN. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, Gonzalo. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. El Estado ecuatoriano y sus entidades públicas no tienen los recursos para sostener un servicio eléctrico consistente con las necesidades de desarrollo del país. No tienen recursos. Segundo, el Estado ecuatoriano y sus instituciones públicas han demostrado a lo largo de los últimos 20 años de que son incapaces de administrar adecuadamente estos servicios públicos. Son ineficientes. De que se han consumido patrimonio estatal y de que no pueden atender nuestros requerimientos. El Estado ecuatoriano requiere el aporte de inversionistas privados para poder generar más energía y para mantener un buen sistema de distribución en un plano de competencia en los servicios para que los consumidores, todos nosotros, podamos recibir energía a los precios más bajos y en las mejores condiciones posibles. Ahora, confiésenos sus opciones. ¿Cuál le gustaría a usted que funcione? Esto de vender el 51% de las acciones con una valoración totalmente controvertida, discutible, que más o menos ubica un negociado, ubica una cosa muy mal manejada. ¿Eso será conveniente que el pueblo ecuatoriano apoye o usted presentaría otro escenario, otra opción, señor economista? ¿Por qué es malo vender el 51%? ¿Y por qué es bueno capitalizar el 51%? ¿Cuál es la diferencia de las dos opciones? Qué bueno, que nos explique. ¿Cuál es la diferencia de las dos opciones? Porque no hay otra. Con ambas alternativas, vendiendo el 51% o capitalizando con el 51%, vamos a tener empresa de economía mixta. En ambos casos tenemos empresa de economía mixta. Segundo, en ambos casos, quien va a administrar es el inversionista privado, porque tiene mayoría. Y qué bien que lo hagan. Y si no hay el 51%, no va a venir capital privado. Entonces, la diferencia entre capitalizar o vender el 51% tiene que estar dada por las condiciones de la empresa, no por una definición política, sino por las condiciones de la empresa. Si la empresa eléctrica que estamos vendiendo no requiere capitalización, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué le ponemos más dinero a una empresa que no requiere de más dinero? Pero es que va a ser mejor administrada. Puede ser mejor administrada con el mismo capital. Si a nosotros nos dice el estudio económico que no requerimos más capital, ¿para qué ponemos más capital? Lo que nos dice el estudio es que le manejemos mejor. Pero allá aparece un contrasentido de parte suya, porque hace un rato nos dijo que el sector eléctrico manejado por las entidades estatales de ese sector, Repriso, están descapitalizadas. Claro. Y no tienen dinero para avanzar como empresas. Con el 35%, con el 35% de robo de energía.
Que las eléctricas no requieren Es que hay capital. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la privatización de las distribuidoras. Así es. Y no estamos hablando de las generadoras. Usted se refería a las generadoras. En las empresas de distribución, ¿qué cantidad se requiere de recursos para invertir, Gonzalo? ¿En qué se necesita recursos para invertir? Si las distribuidoras no tienen que hacer grandes obras de infraestructura, lo que tienen es que poner postes, tender las líneas y hacerlas acometidas. Llevar un buen control de toditos los consumidores, facturar adecuadamente y cobrarlos a todos. ¿Qué es lo que nos pasa todos los meses con la empresa eléctrica Quito, con Emeleg en Guayaquil, con la empresa eléctrica de Cuenca, con la que se trate? De que viene la factura y al final del mes, ¿cómo nos miden? A través de un lector que se llama medidor. No tienen más. Entonces las necesidades de capitalización de las distribuidoras son limitadas. Son limitadas. Las de generación, sí, claro. Hay 300 millones para el proyecto San Francisco. ¿De dónde los conseguimos? Ahí hay una descapitalización del sector. Pero bueno, regreso otra vez al programa. No, pero déjenos diciendo, ¿usted está conforme con los testimonios que reconfirman que ha habido idoneidad, que ha habido ética, que ha habido honorabilidad en la medición del valor de las 17 empresas eléctricas? ¿Usted cree que el señor vicepresidente de la República este momento está siendo utilizado, digamos, por otro tipo de intereses y un poco aparece como no tan cauto, por decirlo así? Bueno, yo le conozco a Pedro Pinto, yo también, yo puedo dar fe de la honestidad, por eso le digo, no le están utilizando, de la rectitud. No creo que Pedro se deje utilizar. No tengo un solo elemento de juicio para decir que la valoración de las empresas eléctricas está mal hecha, porque yo no he visto el trabajo de Salomon Smith Barney, que es una empresa mundial de primer orden, ni tampoco los criterios que ha utilizado la otra empresa Pacific Research o algo por el estilo, que ha modificado la valoración y que le aumentó el precio de las eléctricas en casi $200 millones. Pero casi eso lo he hecho por fax a última hora. Bueno, no es tan convincente esa segunda valoración. Pero yo creo que hay argumentos. Porque me parece una irresponsabilidad. No, hay argumentos y hay mediciones de parte de la Federación o el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Yo le escuché que vale $2.600 millones. 2.400. Sí. ¿Cuáles son los argumentos para sostener 2.400 y no El parámetro, por ejemplo, es el costo por abonado, el costo por consumidor. ¿Qué es eso? En el mercado internacional, un abonado tiene un valor intrínseco de $1.000 a $1.200. ¿Con qué consumo? Eso sí no sé. ¿Con qué consumo? Eso ¿Y en qué condiciones? Pero no creo que en Venezuela se consuma más energía en cada familia venezolana que en el Ecuador. Aquí consumimos hasta más. Verá, yo no voy a defender lo que está haciendo el gobierno. Pero lo está haciendo. No. Lo que yo estoy defendiendo es un concepto. Sí. El próximo gobierno, cualquiera que sea, va a tener o que vender o que capitalizar, porque va a tener un problema de arranque en la generación eléctrica. Y ahí queremos verles qué hacen. Cuando tengan que traer otra barcaza a coderarle en un muelle del Ecuador a que nos vendan a 12 centavos el kilovatio hora y tengamos más déficit fiscal. Es un problema serio de todos los ecuatorianos. Y este gobierno y el próximo gobierno van a tener que aceptar que venga inversión privada en el sector eléctrico. Si no, los cortes van a proliferar. ¿Cuál es el problema de Sucumbíos a propósito, Gonzalo? El problema de Sucumbíos, 6 horas diarias de corte de energía, 20 centavos el kilovatio hora, lo dijo hoy día el ministro de gobierno. Gas que quemamos. Claro, y teniendo gas. ¿Y por qué vale 20 centavos el kilovatio hora? Porque consumimos diésel, en lugar de hacer hidroeléctricas. Todas estas ineficiencias son productos de la falta de una visión global de solución del problema, de solución del tema. Entonces, Gonzalo, por el hecho de las necesidades propias del desarrollo, este país tiene que tener infraestructura. Si no tiene buen servicio eléctrico, si no tiene buenas telecomunicaciones, si no tiene un buen servicio de puertos, si no tiene un buen servicio de aeropuertos, si no tiene buenas carreteras, una infraestructura sanitaria adecuada. Oiga, Gonzalo, encima le pedimos a la dolarización que funcione perfectamente.
La dolarización implica economía de mercado, en donde el Estado sea un regulador y golpee duro a los monopolistas. Golpee duro al monopolista, público o privado. Que permita que haya una buena competencia. Que se liberen estas ataduras que nos tienen a nosotros aprisionados, para que pueda funcionar de mejor manera. Que hay limitaciones severas en la dolarización, claro que hay limitaciones. Pero yo le traía el caso de las empresas eléctricas, Gonzalo, porque están caldeados los ánimos en este momento. Sí. Y están caldeados los ánimos. Y hemos perdido, yo diría, la objetividad de la discusión. La absoluta objetividad de la discusión. ¿Estamos prejuiciados, usted cree? Yo creo que en todo sentido estamos prejuiciados. Pero en el un lado y en el otro. En todos, creo. Y por eso perdemos la objetividad. Pero busquemos un camino intermedio. ¿Correcto? Claro, el statu quo actual no nos conviene, no nos corresponde incluso apoyarlo, consolidarlo. ¿Cómo va a creer? Eso tiene que cambiar, el statu quo actual de las empresas eléctricas tal claro, como están administradas. Pero es que Gonzalo, pero Gonzalo, eso no. ¿Usted ha visto alguna acción pública? ¿Ha visto alguna acción pública tendiente a corregir lo que está pasando ahí? Enséñeme una decisión pública de este gobierno, de los anteriores y todo, para corregir los problemas de esa gravísima desarticulación administrativa de las eléctricas. Deme una. No hay. No hay. Pero tampoco por eso hay que irnos al extremo de los extremos. No, yo no le estoy diciendo que vamos al otro lado. Que las 17 empresas cuestan 750 millones de dólares y que el 51% sea 380 millones. Que solamente para San Francisco queremos dar 300 millones de dólares. Generadora, pero. Claro, pero que 17 distribuidoras valgan 380 millones de dólares. No es muy convincente, ¿no? Oiga, Gonzalo, por versiones que teníamos, al hacer una valoración económica de algunas distribuidoras eléctricas, salía valor negativo. Debe ser. ¿Por qué? Yo conozco una en la provincia de Bolívar, por ejemplo. Salía negativo. ¿Por qué sale negativo? Porque simplemente las obligaciones que tiene esa empresa son muy superiores a los activos. Entonces, en términos prácticos, había que pagar para que alguien se haga cargo. Esa es de la famosa, yo te acepto lo que me vas a regalar con beneficio de inventario. No me vayas a dar deudas en lugar de darme un patrimonio positivo. Ese era el caso de algunas empresas eléctricas. Ya. Si se le están robando el 35% de la energía, si es que no hay ningún tipo de organización, si el sistema tarifario que está en vigencia en el país, en donde los de hasta 300 kilovatios hora en la sierra y a 400 kilovatios hora en la costa tienen una tarifa bien bajita, y esas empresas eléctricas tienen un gran componente de consumidores de esa naturaleza, ¿usted cree que cada uno de esos consumidores equivale a $1,000 para la valoración de la inversión? No, pues no tiene sentido. Yo creo que las discusiones de 750 es válida o 750 no es válido, tiene que hacerse eso con sustentación técnica. Yo le preguntaría a cualquier persona, a cualquier ecuatoriano, si estaría dispuesto a poner 750 millones de dólares para hacerse cargo de las empresas eléctricas. Yo abriría la licitación. Claro, van a poner 380 sí, nomás. Bueno, sí, 380 mil. Bueno, sí, 380. Pero yo abriría la licitación para ver si hay interesados. A mí esto de haber cerrado la participación a solo las que se inscribieron originalmente, a mí no me parece que es conveniente al interés público. Porque no es oportuno, dicen. Ese es el otro tema. Ahora, ¿conviene o no conviene? Con toda la internacional no se presta a este momento. Sí, y ese puede ser otro argumento. Entonces esto va a ser una especie de venta directa, venta convenida, venta amañada, venta arreglada desde hace muchísimos meses. ¿Acaso somos tontos economistas? No, claro, si las cosas no son transparentes, todos los comentarios respecto a la idoneidad nacen. Por ejemplo, cuando uno precalifica un proceso de subasta, precalifica a los candidatos a participar en la subasta poquísimos días antes de que ella ocurra, para asegurar que la subasta se va a realizar en términos serios y que no hayan especuladores jugando en el medio. Pero entre la precalificación y la subasta ahora hay más de un año.
mucho más de un año por todas las prórrogas que han habido. Entonces es obvio que han cambiado las condiciones internas e internacionales y ese proceso requiere una revisión, inclusive hasta para quitarse de encima todas esas, yo diría, prevenciones o comentarios que hay. O prejuicios. O prejuicios. Pero el proceso, digamos que ahora no se lleve a efecto esto, que esta subasta concluye en un fracaso. Y el día de mañana, en el Ecuador hayan cortes de energía. ¿Cómo vamos a reaccionar los ecuatorianos? Yo quisiera saber cómo vamos a reaccionar los ecuatorianos si mañana hay cortes de energía. Pero es que si se interrumpe este proceso, hay que generar otro. Bueno, sí, pero ¿qué proceso? Pero rápida e inmediatamente. Bueno, y si estamos preparados para lo uno, debemos estar preparados para lo otro. ¿Cuál es el otro proceso? El que señala el propio presidente, con el cual usted no está de acuerdo. La capitalización de las empresas. Bueno, capitalización. Digamos que abrimos a la capitalización de las empresas. A la final... Con capitalismo popular, si cabe el término. Eso está objetado por el Tribunal Constitucional. No hay cómo hacerlo. Ya, pero los propios abonados podemos ingresar, como va a ser la ciudad de Cuenca. Ya fuimos. Usted fue socio y yo fui socio de la empresa eléctrica Quito. Ya fuimos. Nosotros y usted fuimos socios de Electroquito. Así es. ¿Sí? ¿En dónde están los proyectos? Eso del capitalismo popular, despacito. Claro, despacito con el capitalismo popular, porque es la mejor manera de tener una empresa sin dueño. También tiene razón. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado sobre estos temas. Que en Cuenca van a hacer capitalismo popular, sí, vamos a ver, les va a costar más. Porque tienen que aportar con el consumo. Pero digamos que es la capitalización. Olvidémonos de la venta. Esta cosa fracasa. ¿Cuál es el valor que vamos a poner para la capitalización? El justo. Sí, pero ¿cuál es el justo? ¿A quién vamos a confiar? Ya no nos gusta Salomon Smith Barney. Ahora, ¿qué le traemos? A JP Morgan, le traemos a Lehman Brothers, le traemos a cuál de los otros bancos de inversión. Y viene y nos dice, oigan, mis queridos amigos, en las condiciones actuales ya no es 750, sino 580. Algo parecido a lo que nos pasó con las telecomunicaciones, no sé si se acuerda, sí. Gonzalo, que decíamos, no me acuerdo si era 1.800 millones de dólares o algo. Oye, la oposición a la venta de la telefónica fue monstruosa. Fracasó eso, al paso de un año. Claro, pero ahí se rucharon el piso políticamente, ¿no? Habían otro tipo de intereses del próximo gobernante, etcétera, etcétera. Intereses que económicos. Mantenía una colisión con el señor presidente del CONANDES entonces, ¿no? Claro, pero... Yo sí conozco la historia. Claro, pero a la final, ¿quién perdió? El país. Porque hoy día no valen 2.800 ¿pero no perdió millones? El país? Mire usted cómo está Andinatel. No, Andinatel está bien, sí. Pero ¿vale Andinatel los 1.000 millones que valía antes? Debe valer muchísimo más. Vale mucho menos, porque hoy día la tecnología alámbrica está siendo superada por la inalámbrica en todos los campos. Pero no creo que se han quedado dormidos, han estado invirtiendo en tecnología de última generación. Pero inclusive el propio Estado no les deja, no les da concesión para que puedan poner inalámbrica. Y les hace entrar en concurso a Andinatel y a Pacifitel. Son de las cosas que uno no entiende. No quiero vender. Entrego las inalámbricas a privados. Y cuando a las estatales les conviene tener inalámbricas, les dicen, no, ustedes entran al concurso. Pero esos son ¿quién es el los dueño? Business, pues. Pero ¿quién es el dueño de Andinatel? El pueblo ecuatoriano. El Fondo de Solidaridad. ¿Qué es el pueblo ecuatoriano? Bueno, pero es del Fondo de Solidaridad y no le dan la inalámbrica, sino que le dicen, usted participa aquí en el concurso. Pero usted sabe quién maneja. Más allá de quién maneja o no maneja, vamos a los conceptos, a los principios. Es un buen ejemplo, Andinatel, de lo que se puede hacer. Claro que es un buen ejemplo. En empresas con administración seria, bien hecha. Claro, pero por supuesto. Andrés Pérez se está manejando bien y el anterior presidente ejecutivo era también muy bueno. Y eso hay que resaltarlo, que sí podemos nosotros rescatar los ecuatorianos a las entidades. Claro. Pero vuelvo yo a esto. Si no vendemos y decimos hay que capitalizar, alguien nos tiene que volver a valorar. Y si la valoración que nosotros tenemos no le conviene al inversionista, no vamos a conseguir ese dinero. ¿Por qué no creen en la valoración que ha realizado el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos? No es que no creo, sino que a mí me parece
que cuando uno va a sustentar una cosa tiene que entregar la documentación de la sustentación, la documentación total, de cuáles son las bases a través de las cuales sale a esa cifra. Uno no puede decir, oiga Gonzalo, usted está pidiendo mucho por carro. Bueno, entonces, no. Usted está pidiendo mucho por carro. Con cualquier cantidad de carpetas ha discutido en el seno del CONECEL el señor ingeniero Hugo Carrión, es el presidente del colegio. Bueno, pero que lo entregue. Es un hombre de bien. Pues yo no le estoy quitando ningún mérito. Le prometo que es un hombre de bien. Yo no voy a dar ningún criterio. Yo Nunca sí. en mi vida pública he discutido sobre la base de desacreditar al oponente, sino de discutir las ideas. Y no voy a cambiar. Aquí lo que yo digo es, ¿cuál es el argumento que tengo para decir que este trabajo, hecho por una firma internacional, es malo? Si yo no conozco la forma como calcularon, no puedo decirle yo, Gonzalo, que los 750 millones o es poco o es mucho, mientras no vea la forma como ellos lo calcularon. Pero sí me llamaría muchísimo la atención que una firma de tanto prestigio internacional se someta a un juego de valoración que pueda ser destrozado fácilmente. Cuando estas empresas están compitiendo para ofrecer este tipo de servicios en todas partes del mundo. Pero vea lo que pasó con la auditora de Enron. Ah, no. Chicas, en el cartel, en uno de los primeros rankings. No recuerdo el apellido de esa empresa. Arthur Andersen. Eso. Sí, yo no le digo. Vea cómo se equivocaron, engañaron a toda una potencia mundial, a una sociedad del primer mundo, engañaron. Por supuesto. Entonces tampoco vale ponernos de rodillas ante lo que digan estos gringuitos. No, yo no le estoy diciendo que me pongo de rodillas. Pero yo, para poder decir que el trabajo hecho por ellos no es el adecuado, tengo que verlo. Economista, a mí lo que me asusta es lo que usted acabó de manifestar. Si esto se frustra, ¿qué va a pasar después? Claro. Eso sí me asusta. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué plantea? A ver. Porque vea, el desenlace casi yo le daría por escrito que no va a ser el que quiere el CONAC. Hay mucha oposición. No, claro, se nota. Sí. Hemos perdido la objetividad, lo que conversábamos hace un momento. Es una confianza. Hemos perdido la confianza también en los actores en ciertos actores. Subasta, ¿no? En ciertos, claro. Es decir, yo creo... Pero si el mismo doctor Luis Burbano dice eso está muy bajo. Pero le he escuchado varias veces. Ahora le van a decir desde el gobierno que apenas es un médico, lo que le decían antes. No, pues no le desacreditemos. Burbano, sí, por eso. Pero ¿qué es lo que dice Luis Burbano? Con el producto de esto no voy a poder hacer los programas sociales que necesito hacerlo, porque ahora en los 380 millones que yo recibiría, al 2% de interés, no cubro el programa de maternidad... del desayuno escolar. No, de maternidad obligatoria. Eso es cierto. Pero eso no es un problema de valoración. Eso no es un problema de valoración, ese es un problema de rentabilidad financiera. ¿Y con qué atiende ahora ese programa? Entonces él se forjó con sana opinión. Una expectativa superior. Claro, es que siempre hay dos expectativas, el del vendedor, que aspira más, y el del comprador que quiere comprar regalado. Hay un secreto de marca ecuatoriana que se llama sentido común. Nos está faltando bastante. Últimamente nos está faltando bastante sentido común para manejar las cosas, o por lo menos para racionalizar las discusiones de las cosas. El programa de venta de las eléctricas está absolutamente dilatado por culpa también del propio gobierno, porque desde hace más de 2 años ellos no resolvieron el tema de las tarifas y no podían valorarles bien a las empresas eléctricas. Entonces, es obvio que todo esto está acumulado y hay enormes discrepancias políticas, económicas, etcétera, conceptuales sobre el tema. Pero en el fondo, Gonzalo, olvidémonos de esta cosa. Y a lo mejor esto fracasa, la probabilidad de que ello ocurra yo también creo que es alta, por todas las condiciones en las que se está viviendo. Pero digamos que esto no sale. El día 12 de abril fracasa la subasta. No hay venta de las empresas eléctricas. La pregunta es: ¿qué hacemos los ecuatorianos para tener energía eléctrica en los próximos años? ¿Cómo vamos a promover inversión?
Porque un proyecto hidroeléctrico es por lo menos 4 años de construcción. De ejecución, así es. Por lo menos 4 años de ejecución. Y rehacer una subasta ahora ya no para vender las empresas eléctricas, vender, entre comillas, claro, las empresas eléctricas, sino para capitalizar las empresas, que a la final es también vender las empresas eléctricas a un inversionista privado. Rehacer eso toma nuevamente tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a traer más barcazas a 12, 15 centavos el kilovatio? ¿Y vamos a estar los ecuatorianos dispuestos a que nos aumenten los impuestos para pagar eso? ¿O a que nos suban las tarifas eléctricas para poder pagar? En ambos casos, afectamos la competitividad del modelo de dolarización. Entonces yo le traje a la parte eléctrica, claro, porque ese es uno de los tantos elementos que hay que puede poner dificultades enormes a la dolarización y que puede poner enormes dificultades a cualquier otro programa económico. No, allí tiene a cualquier otro programa económico. Claro que sí. Entonces, al mirar el tema de la dolarización, uno tiene que ir segmentando en lo de la dolarización. Oye, veamos la dolarización. ¿Qué tiene el Ecuador en infraestructura de servicios? Y empieza a darse cuenta de que hay que hacer un trabajo enorme, de modernización, de mejoramiento de los servicios públicos, que funcionen, para que funcionen. Porque para exportar necesitamos buenos puertos y buenos aeropuertos. Para sacar la producción en condiciones adecuadas, buenas carreteras, buenos sistemas de comunicación, que si no los productos perecibles se golpean y se deteriora la calidad de nuestros productos, baja la productividad nuestra. Necesitamos entidades públicas que nos funcionen, que nos den energía, que nos den teléfonos, que nos den agua en las mejores condiciones. Pero no queda ahí la cosa. No queda ahí, claro. Reactivación productiva, economía sana, reactivación productiva y competitividad. Ahí sí que estamos planchados. Pero es que en competitividad le estoy trayendo tipo de esfuerzo veo. A ver, pero vamos a competitividad. Le traje yo un tema que es el candente este rato en la economía ecuatoriana, en el país, que es de energía eléctrica. Queremos nosotros ser competitivos y no estamos asegurando a las actividades productivas el aprovisionamiento de energía eléctrica en las condiciones en que se requiere. Pero usted nos pone una nube rosada. Al vender las empresas... No, yo no le pongo ninguna nube rosada. Todo se soluciona. No. Esa gente lo que va a hacer es coger sus réditos y mandar al exterior. ¿Usted cree que van a invertir? Es que si uno... Mire, ¿cuál es la... ¿Cómo funciona una empresa? Primero rescato lo que he empleado, ¿no? Lo que he invertido. Primero rescato aquello. A ver... Yo le decía el otro día... Porque nos quieren poner ese cielo, ese paraíso, es que vendemos. No hay paraísos. Se compone todo. Eso tampoco Gonzalo, es muy cierto. Es que Gonzalo, el que ofrezca eso, está mintiendo. Yo lo que estoy diciendo es que ¿cuál es el camino de solución? Eso es lo grave, que no lo ¿Cuál es el camino? Ubicado, pero no le va a decir la población, para eso hay un gobierno. Bueno, por eso mismo. Que debe tener por lo menos 3 opciones, o por lo menos un par de escenarios. Este gobierno no puede endeudarse. El próximo gobierno no puede endeudarse. El siguiente gobierno no puede endeudarse. Por una razón muy simple, estamos sobreendeudados. Segundo, porque no hay quien nos preste en los términos que se requiere para pagar proyectos hidroeléctricos. Porque cuando uno ejecuta una obra hidroeléctrica necesita un préstamo a 30 años. Porque eso se recupera en 25, en 30 años. Ese tipo de obra. Y no hay quien los preste. El Banco Mundial no tiene línea hidroeléctrica. El BID no tiene. La CAF no tienen esas condiciones. Entonces, ¿quién nos va a prestar? El mercado internacional al que nosotros nos declaramos unilateralmente en mora, eso es soñar. O vendrá algún pirata en donde nos dice, oiga, yo pongo los 300 millones, pero denme en estas condiciones. Y como el Ecuador está en la angustia de que no tiene generación, cae con el pirata, como cayó en Emelec. La historia de Emelec de los 30 años es una historia bien complicada. El señor Escopeta, que era el segundo dueño de Emelec, nos ponía las condiciones que quería, inclusive fastidiaba las relaciones económicas internacionales cuando sus intereses
no eran atendidos adecuadamente, y hablaba con representantes políticos de los Estados Unidos. Y nos alaban las patillas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? La mejor manera de resolver este tipo de problemas es cuando uno puede prevenir la existencia de los mismos y tiene capacidad negociadora. A un inversionista privado en este tipo de sectores hay que darle la seguridad de que su rentabilidad va a ser adecuada, pero hay que también obligarle a que mantenga un ritmo de inversión a través del cual nosotros estemos garantizados del aprovisionamiento adecuado del servicio para el que le estamos invitando a producir. ¿Y usted tiene conocimiento de ese cronograma de inversión? No, yo no estoy metido en este sector, yo estoy opinando simplemente en función de lo que veo que va a ocurrir. No he tenido intereses en el sector eléctrico, nunca, no los tengo en el sector eléctrico, pero sí me angustia el saber que cada industrial que está desarrollando un proyecto tiene que comprar un generador de emergencia, aumentando sus costos de producción por el evento de que le corten la energía. Y tiene que invertir en tanques de aprovisionamiento de diésel o de cualquier tipo de combustible para estar listo al momento en que se le produzca el corte. Entonces, el concepto de competitividad que tiene que cuidar ese inversionista privado está siendo alterado por una mala política pública. Por una mala política pública. Porque si la política pública le daría resultados, ese señor no tiene para qué comprarse un generador, ni para qué invertir en tanques de reserva y de aprovisionamiento de combustibles. Y las malas políticas públicas en el campo de la energía no solo son historia de los países en desarrollo. Ahí está California ahora. Así es. California sufriendo las consecuencias de la imprevisión también. ¿Por qué? Porque simplemente el gobernador de California no permitió que se desarrolle un mercado de energía y ha ocasionado un problema no solo en ese estado, que es enorme, sino en los estados aledaños que ahora se ven contaminados por el problema de California. Entonces, hablamos de dolarización y decimos hay que darle competitividad. Y cuando uno le dicen, oye, hay que darle competitividad, hay cosas que son de responsabilidad propia del aparato productivo. Pero hay cosas que son producto de responsabilidad de la política pública. Energía mal ofrecida, insuficiente, afecta. Malas telecomunicaciones, afecta. Malas carreteras, afecta. Desde luego que sí. Entonces, pero no es todo. No es todo. ¿Qué es lo que falta? La dolarización nos ha conducido a un incremento de costos de operación. A un incremento de costos de operación. Eso es la queja generalizada de los señores empresarios. Pero claro, nos hemos tenido inflación con la dolarización. Por eso. ¿Quién le pone freno a la especulación, al redondeo y a la... ¿Qué son las causantes de la inflación? Yo más que el redondeo y más que la especulación, cuando uno ve los últimos... Los oligopolios, los monopolios. Bueno, ahí viene un problema, claro, del papel del Estado, con los márgenes de ganancia de los sectores. Claro. Aquí hay una explicación sobre las experiencias argentinas, más bien las lecciones de la Argentina. El control de la inflación economista, por sí solo, incluso con estabilidad cambiaria, que es lo nuestro, pero sin crecimiento de la economía y sin generación de empleo, no es sinónimo de estabilidad. Por tanto, no genera confianza, no fomenta el ahorro interno, no fomenta la inversión doméstica ni extranjera, sino que más bien fomenta la salida de capitales. Entonces, lo que hay que hacer con la lección argentina es apoyar al sector productivo nacional, atraer la inversión extranjera en tecnología y capital con reglas claras, porque sólo así se podrá generar producción y empleos sostenibles. Esto parece retórico, pero es la receta adecuada. Esto no hizo Argentina y no estamos haciendo nosotros. Hay un artículo de Mariano Grondona que me lo envió un amigo del día domingo pasado en La Nación, que habla, sepamos por lo pronto quién es nuestro enemigo, dice Mariano Grondona al referirse al problema de su país, Argentina. Y dice, el artículo empieza diciendo
que en un artículo que publicó la revista La Nación hace 2 domingos, Carlos Ulanowski rescató del olvido lo que dijo Ortega y Gasset en un momento en el cual España pasaba por graves tribulaciones. Y cita: no sabemos lo que nos pasa. Y esto es precisamente lo que nos pasa. Ese es el problema de los argentinos. Un mareo absoluto. Los argentinos, y hay otra parte, dice la red de la desconfianza en otro pedazo. Y dice Grondona: en estos momentos de confusión, parecería ser que para un argentino no hay nada peor que otro argentino. Pero por detrás de la ira colectiva late otro sentimiento más profundo. ¿Por qué atribuyo al otro el origen de mis males? ¿Por qué le asigno malas intenciones? Si le doy la espalda me va a apuñalar. El sentimiento profundo de la ira y del temor que nos embarga no es otro que la desconfianza. En nosotros mismos. La desconfianza. Una red negativa. Claro, entonces el problema es la desconfianza. Y aquí dice, oiga, nosotros le estamos diciendo que el Estado argentino es el que ha ocasionado esto. Sin embargo, en el mes de enero, en este mes de enero, dice, se han protestado 983,000 cheques. 1 millón de cheques. Casi 1 millón de casos. Alguien engañó o alguien fue engañado, dice. O el que firmó a sabiendas de que no tenía fondos, o el que confió que los tenía porque había recibido de él otro cheque sin fondos. Es una cadena en donde de descomposición. Claro, y descomposición. Y de descomposición. De mutuo engaño. Total. Entonces no es solo el Estado, no solo son las relaciones internacionales, sino es la descomposición interna. Unos pagan impuestos, otros no pagan impuestos y viven gratis. En Argentina y en el Ecuador. Anarquía. ¿Anarquía? ¿Anarquía? Entonces el Estado y nosotros debemos ayudar a construir una institucionalidad, una organización en donde todos nos respetemos. Perfecto. Y uno de los principios básicos, lo que decía, lo que señala es este capital social que es la confianza. Capital social. Es un capital social la confianza. Que yo le crea a usted, Gonzalo, por lo que usted me dice, es producto de su vida, es producto de su gestión. De mi percepción. Y es producto de mi percepción sobre lo que usted hace. Pero si yo no confío en Gonzalo y Gonzalo no confía en mí, estamos acabados. Pues estamos molidos. ¿Y qué pasa entre los ecuatorianos? Que buena parte de las cosas que discutimos es porque no nos tenemos confianza. Y que hay razones obvias para no tenernos confianza. Por supuesto que hay razones obvias para no tenernos confianza. Y deberíamos hacer un esfuerzo para ser más transparentes todos. Absolutamente más transparentes todos. Porque si no este país se destroza, Gonzalo.